Examen de Madrid, 14 de diciembre de 2013. ¿Tiene el Ministerio de Fomento potestad sancionadora? Sí, siempre de acuerdo con la legislación vigente. La función de seguridad en la navegación corresponde a la Subdirección General de Seguridad, Contaminación e Inspección Marítima. Las funciones de activación de los equipos de evaluación y emergencias corresponden a la Subdirección General de Seguridad, Contaminación e Inspección Marítima. La función inspectora de la Administración General del Estado se dirigirá por la Subdirección General de Seguridad, Contaminación e Inspección Marítima. El Distrito Marítimo de Burriana depende de la Capitanía Marítima de Castellón. Señale respuesta correcta según la Orden 18 de enero del 2000 por la que se aprueba el Reglamento sobre el despacho de buques. Todo buque español cuyo tonelaje de registro bruto TRB o en su caso GT sea igual o superior a 20 toneladas irán provistas de rol de despacho y dotación con independencia de su clasificación. Esta respuesta es correcta. Todo buque español cuyo tonelaje de registro bruto o en su caso GT sea igual o superior a 100 toneladas irán provistos de rol de despacho y dotación con independencia de su clasificación. Esta no lo es. Todo buque español de eslora igual o superior a 24 metros irán provistos de rol de despacho y dotación con independencia de su clasificación. No lo es. Todo buque español de eslora superior a 24 metros irán provistos de rol de despacho y dotación con independencia de su clasificación. Tampoco lo es. Pregunta número 7. Según la orden del 18 de enero del 2000 por la que se aprueba el reglamento sobre despacho de buques, se entiende por embarcación al buque cuya eslora sea inferior a 24 metros. Según el Real Decreto 210 del 2004, del 6 de febrero, por el que se establece un sistema de seguimiento y de información sobre el tráfico marítimo, en los supuestos en que un buque necesitado de asistencia sea acogido en un lugar de refugio, la garantía financiera UE, en su caso, se exija, deberá presentarse en una entidad bancaria con domicilio en España, a favor de la Dirección General de la Marina Mercante y con sometimiento expreso a los tribunales españoles, para que no salga de casa. 9. ¿Qué información deberán poner en conocimiento de los capitanes marítimos los organizadores de regatas internacionales con al menos 15 días de anticipación? La fecha de iniciación y calendario previsto, las características y número de embarcaciones participantes y la descripción de las derrotas a seguir. En la relación con la caducidad, con el certificado de inscripción, según el artículo 8 del Real Decreto 1435-2010 de 5 de noviembre, que trata sobre el régimen especial de las embarcaciones de recreo con marcado CE de eslora igual o inferior a 12 metros, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es la correcta? El certificado de inscripción caducará cuando el titular de la embarcación solicite el abanderamiento y matriculación de la misma de conformidad con el régimen previsto para las embarcaciones con marcado CE. Esta es correcta. El certificado de inscripción no caducará en ningún caso. Esta no es correcta. Cuando el titular de una embarcación solicite el abanderamiento y matriculación de la misma de conformidad con el reglamento previsto para embarcaciones con marcado CE, es válido dicho certificado de inscripción debiéndose, en este caso, renovar cada 5 años. Esto no lo es. Y tampoco es cierto que el certificado de inscripcionabilidad caduque a la vez cada 5 años y se renueve una vez pasadas las correspondientes inspecciones. Esta no lo es. Pregunta número 11. ¿Qué se entiende por puerto de matrícula o simplemente matrícula? Según define el artículo 2 del Real Decreto 1435-2010 de 5 de noviembre. Se entiende por puerto donde se encuentra el distrito marítimo en el que se está registrada una embarcación. Según el Real Decreto 607-1999 del 16 de abril por el que se aprueba el Reglamento del Seguro de Responsabilidad Civil de suscripción obligatoria para embarcaciones de recreo o deportivas, la cobertura del seguro de responsabilidad civil de suscripción obligatoria siempre comprenderá los daños a buques por colisión o sin contacto. Pregunta número 13. Un patrón de embarcaciones de recreo podrá navegar entre las Islas Canarias. Podrá hacerlo en cualquier caso. En las Islas Canarias, sí. Entre islas está permitido. 14. Según la definición del orden FOM 3200-2007, la potencia máxima instalada para la propulsión de un barco se medirá en kilovatios. El certificado de navegabilidad, pregunta 15,
deberá llevarse siempre a bordo. Esto de copia y demás, nada. El plazo mínimo de antelación para solicitar la realización de un reconocimiento de embarcaciones de recreo por una entidad colaboradora de inspección autorizada es como mínimo 15 días naturales de antelación. 17. A tenor de lo dispuesto en el artículo 20 del Orden FOM 1144-2033 del 28 de abril, por la que se regulan los equipos de seguridad, salvamento contra incendios, navegación y prevención de vertidos por aguas sucias, una embarcación de 15 metros de eslora deberá estar dotada del siguiente número de extintores. Decía ninguno, 1, 2 o 3. La respuesta correcta es 2. A efectos de lo previsto en la Orden FOM 1144-2003 del 28 de abril, por la que se regulan los equipos de seguridad, salvamento contra incendios, navegación y prevención de vertidos por aguas sucias, ¿qué deben de llevar a bordo las embarcaciones de recreo? Los combustibles utilizados a bordo de las embarcaciones se clasifican en Grupo 1, aquellos combustibles líquidos cuyo punto de inflamación sea inferior a 55, y el Grupo 2, combustibles líquidos cuyo punto de inflamación sea igual o superior a 55. Por tanto, quedarnos en que son Grupo 1 y Grupo 2 en función de que sean inferior a 55 o igual o superior a 55, Grupo 2. Pregunta 19. Según el Real Decreto 2127 del 2004 del 29 de octubre, por el que se regulan los requisitos de seguridad de las embarcaciones de recreo, de las motos náuticas, de sus componentes y de las emisiones de escape y sonoras de sus motores, se entenderá por fabricante a toda persona física o jurídica que diseñe y fabrique cualquiera de los productos regulados por este Real Decreto o que encargue su diseño o fabricación con objeto de comercializarlo en nombre propio. Según el Real Decreto 2127 del 2004, del 29 de octubre, esta es la pregunta 20, por el que se regulan los requisitos de seguridad de las embarcaciones de recreo, de las motos náuticas, de sus componentes y de las emisiones de escape y sonoras de sus motores, se entenderá por conversión importante de la embarcación. Tenemos como opciones la conversión de la embarcación existente que modifique el medio de propulsión de embarcación o suponga una modificación importante del motor o bien altere de tal modo la embarcación que no pueda considerarse como una nueva embarcación. Esto de nueva embarcación, olvidar, no corresponde. Conversión de la embarcación existente que modifique el medio de propulsión de la embarcación o suponga una modificación importante del motor o bien altere de tal modo la embarcación que pueda considerarse como nueva embarcación. Esta es correcta, por tanto será esta. Dice, cualquier adaptación de una embarcación existente que suponga una modificación de la misma no lo va a ser y ninguna de las anteriores respuestas es correcta, por tanto, era la B. 21. Según el Convenio Internacional de Búsqueda y Salvamento de 1979, cuando se recibe información sobre una persona que se encuentra en estado de emergencia, ¿quién es el encargado de evaluar dicha información y declarar la fase de emergencia? Será el Centro Coordinador de Salvamento de la zona. Ni el capitán marítimo, ni el Centro Radiomédico, ni el Centro Nacional de Salvamento Marítimo, sino el Centro Coordinador de Salvamento de la zona. Quedarnos con el coordinador. El salvamento de la zona. 22. Las enmiendas al Convenio Internacional de Búsqueda y Salvamento 1979 se aprobaron en el Comité de Seguridad Marítima, no en el de Salvamento Marítimo, ni en el de Protección de la Contaminación, ni en la Asamblea. Fue en el Comité de Seguridad Marítima. Pregunta 23. La Constitución española otorga la competencia exclusiva sobre el abanderamiento de buques única y exclusivamente al Estado. Por tanto, no será a las comunidades autónomas, al Estado cuando haya comunidades autónomas que no hayan asumido dichas competencias y tampoco será al Estado y a comunidades autónomas. Será única y exclusivamente al Estado. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es falsa en relación con el registro de bienes muebles? Pone, los libros destinados a la inscripción de buques en el registro mercantil se llevan en las principales ciudades marítimas en las que exista oficina de este registro. Esta es cierta. El registro de buques en el registro de bienes muebles o registro mercantil viene regulado por el Reglamento Mercantil 1956 y el Real Decreto 1027 de 1989 de 28 de julio sobre abanderamiento, matriculación de buques y registros de buques. Esta también lo es. El registro mercantil incluye un tercer libro de buques en el que se deben inscribir los buques de bandera y matrícula española. También. Y por tanto, la opción falsa va a ser la que voy a decir a continuación. Se inscriben en primer lugar en el registro de bienes muebles las bajas por pérdidas por accidente, desguace o venta al extranjero
y este de oficio lo comunica el registro marítimo para su anotación en hoja de asiento y posterior baja. Esta no es correcta. El testamento marítimo caduca, según la pregunta 25, en el plazo de 4 meses desde que el testador desembarque en un punto donde pueda atestar de forma ordinaria. Pregunta 26. Según el Real Decreto 1381 del 2002 sobre instalaciones portuarias de recepción de desechos generados por los buques y residuos de carga, una vez entregados los desechos, ¿quién expide a los buques el recibo de residuos Marpol? ¿Es la entidad gestora del puerto? ¿Es la autoridad portuaria? ¿La instalación receptora? ¿O la Capitanía Marítima? La respuesta correcta es la instalación receptora. Según el Real Decreto 1381 del 2002, modificado por el Real Decreto 1084 del 2009, sobre instalaciones portuarias de recepción de desechos generados por los buques y residuos de carga, se denomina categoría Marpol anexo 1 tipo C a las que reciben desechos generados por buques de las sentinas de las cámaras de máquinas. 28. De acuerdo con la regla 11 del anexo 4 revidado del convenio Marpol 73/78, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es correcta? A reserva de las disposiciones de la regla 3 del presente anexo, se prohíbe la descarga de aguas sucias a menos que el buque efectúe la descarga a una distancia superior a 3 millas de la tierra más próxima si las aguas sucias han sido previamente desmenuzadas y desinfectadas mediante un sistema aprobado por administración o una distancia superior a 12 millas marinas de la tierra más próxima si no han sido previamente desmenuzadas ni desinfectadas. Entonces, siendo ya la primera, podemos obviar las siguientes. Ahora sí todo, las leeremos. A reserva de disposiciones de la regla 3 del presente anexo se prohíbe la descarga de aguas sucias a menos que el buque efectúe la descarga a una distancia superior a 5 millas. No, es a 3 millas. A reserva de disposición de la regla 3 del presente anexo se prohíbe la descarga de aguas a menos que el buque efectúe la descarga a una distancia superior a 3 millas de la tierra próxima si las aguas sucias han sido previamente desmenuzadas y desinfectadas mediante un sistema aprobado por administración a una distancia superior a 15 millas. Tampoco es correcta, son 3 y 12. Y la cuarta, que podía dar suscepción a duda, dice: a reserva de las disposiciones de la regla 3 del presente anexo, se prohíbe la descarga de aguas sucias a menos que el buque efectúe la descarga a una distancia superior a 5 millas. Por tanto, 5 millas tampoco. Pregunta 29. De acuerdo con la regla 11 del anexo 4 revidado del convenio Marpol 73/78, los buques nuevos de arqueo bruto igual o superior a 400 GT, repito, 400 GT, dedicados a viajes internacionales, serán objeto de un reconocimiento inicial antes de que el buque entre en servicio o de que expida por primera vez el Certificado Internacional de Prevención de la Contaminación por Aguas Sucias. Por tanto, no lo serán ni igual o superior a 300, sino que tiene que ser igual o superior a 400. Tampoco lo será igual o superior a 300 GT dedicados a viajes internacionales, serán objeto de un reconocimiento inicial en un plazo de 5 años después de la fecha de entrada en vigor del presente anexo, esto de los 5 años fuera, y por tanto tampoco lo serán en los de igual o superior a 500 GT, porque ya hemos dicho que son 400, y por tanto nos quedamos con la de los 400. Pregunta número 30. ¿Se puede transmitir el derecho al pasaje en el caso de ser nominativo? Solo se puede transmitir con la aquiescencia del capitán o consignatario. Y con esto hemos finalizado. Wow. ¿Te hace mamá otra cosita?